¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarles desde la cabina de Café en Vivo por Telecafé. Bienvenidos, bienvenidas. Como siempre, bueno, una jornada muy especial. Estamos iniciando una semana cargada de muchos temas, cargados de también ya casi a pocos días de reencontrarnos nuevamente con la festividad patronal Virgen de las Nieves y desde luego la fiesta nacional que tiene que ver con los 200 años de vida de nuestra querida Bolivia. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas. Les saluda Plácido Mamani. Esta noche tengo invitados especiales. Al margen de ser grandes profesionales, son grandes amigos y por supuesto ustedes ya lo conocen, seguramente lo han visto en redes sociales, a través de la radio. Son muchos años que cargan mucha experiencia, mucha historia y por supuesto hoy me complace presentarle, por favor, con usted, a Dalit. ¿Cómo le va? Bienvenido. Es un gusto. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás, Plácido? Qué gusto saludarte. La razón por la que estoy acá es de sentir una alegría que Caranavi tenga producción propia. He sido muy crítico por el tema de la producción que es Caranavi, que en temas de actitud comunicacional llevamos la vanguardia. En temas de redes, en temas de tecnología, en tema de usos de las nuevas tecnologías de información y comunicación, andamos muy bien. Y yo siempre he dicho que la producción de Caranavi no tiene nada que envidiar a una producción de La Paz. Y yo llego a tu estudio, veo esto que está tan bonito, ese es el aporte y por esa razón que yo asisto. Aparte de eso, que el tema que vamos a hablar también se pone muy interesante, con ojos caranaveños ante un hecho histórico nacional. Claro que sí. Cruz Álvarez, ¿cómo está? Bueno, es voz casi muy reconocida en este ambiente, son muchos años, Radio y Televisión Caranavi creo que es un ícono de la comunicación, por lo menos en esta región del norte del departamento de La Paz. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal, Plácido? ¿Cómo está? Buenas noches, oyentes de la radio, buenas noches. En fin, bueno, aquí nos convoca esta circunstancia, ¿no?, de conversar sobre temas de repente nacionales o locales también, y de paso, o sea, sobre todo el mismo nombre del medio, ¿no? Tenemos un chico café acá, lo que nos reúne prácticamente. Y como decía Dalit, evidentemente Caranavi se ha caracterizado, solamente ahora, sino más antes, de llevar siempre la batuta en materia comunicacional. No en vano, por ejemplo, podemos decir que Radio Caranavi es la pionera de la radiodifusión yungueña. Entonces, mira, seguimos ese mismo paso y por hoy, como dice Dalit, en la parte de los TIC seguimos llevando la vanguardia. Bueno, esperamos que la charla esta noche sea muy fructífera, muy amena también con respecto a los temas. Galo Blanco, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido a Café en Vivo. Estoy muy contento, Plácido, muy feliz de estar acá en este set y inicialmente felicitarte por esta iniciativa, este emprendimiento. Para mí es un orgullo porque recordemos que hace unos 20 años atrás, 2 décadas, no teníamos esta tecnología, ¿no?, que hoy nos están viendo no solo en Caranavi, sino a nivel internacional vía las redes sociales. Es un orgullo, digo, porque la tecnología nos está ayudando a trasladarnos hacia esos rincones, ¿no?, en el mundo, fuera del país o en el interior del país. Y qué mejor esta oportunidad de apoyarte moralmente y si podemos materialmente, estimado Plácido. Invitamos a toda la teleaudiencia de tu programa que siga este espacio, porque de esa manera es que informamos a la población. En algún momento tenemos que hablar sobre comunicación, sobre la historia de Caranavi, los cambios que ha habido. Es de obligación, porque el tema de la historia de la comunicación es muy rica en aporte a la región y al país. Y al subir las gradas estuvimos hablando con Cruz, el tema de cómo Radio Caranavi ha empezado, ¿no? Sí, definitivamente. Y los cambios que van a experimentar estos últimos años es tremendo. Nadie iba pensando que vamos a estar continuando todavía, ¿no? Pequeñas cámaras, antes las cámaras eran esas que cargabas acá. Era increíble. Más bien que la tecnología todavía seguimos experimentando, todavía seguiremos experimentando mucho más de lo que vendrá. Claro. Porque la tecnología avanza, ¿no?, cada año va cambiando. Bueno, qué cosas vendrán hacia adelante, es increíble los cambios que, bueno, se avecinan en el mundo. Hoy nos toca hablar, les hemos invitado justamente, ustedes saben que está muy cercano el tema de las elecciones, creo que ya se ha visto en las calles, porque hasta hace poco tiempo prácticamente sobre las elecciones casi no
no se advertía demasiado el tema del movimiento mismo que a veces genera este tema preelectoral. Sin embargo, ya hemos observado por las calles algunos movimientos, algunas tiendas políticas con banderitas, visitando en los barrios, a esas visitas puerta a puerta. Vamos a hablar sobre ese tema. Voy a empezar con usted, Adalid. Les lanzo una consulta. ¿Cómo está Bolivia ahora? ¿En qué situaciones encontramos y qué le depara si va a servir estas elecciones para que pues haya los cambios que uno está esperando? ¿Qué dice usted? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? A ver, la pregunta es muy amplia para responder, pero voy a tratar de aterrizar en el tema de la democracia, en el tema de las elecciones. 1981, el 18 de octubre, se consolida la democracia en Bolivia con la llegada de la UDP, luego de anteriores gobiernos militares, el terrible García Mesa, Juan Pereda Asbun, Obando Candia, y una democracia que tiene alrededor de 40 y pico años. Y hay que analizar que es una democracia muy joven. En cambio, por ejemplo, en el Reino Unido, en Europa, una democracia está llegando a los 180, 200 años. Es la gran diferencia que tenemos. Pero creo que nosotros somos adolescentes de la democracia que hemos vivido, Juan Pereda Asbun, la llegada de Jaime Paz Zamora, la llegada de Banzer, que era un ex dictador y que muere demócrata, pero que era una fiesta, éramos muy respetuosos de lo que ahora es la otra medalla, la otra cara de la medalla, porque encontramos unas elecciones para mí muy desfriadas, muy desafinadas, partidos políticos que están pidiendo la quema de ánforas, dirigentes como de Pambol que van a contar muertos, actualmente está con medidas preventivas, expresidentes que están siendo acusados de pedofilia, que no salen de su sector, y realmente algo inaudito que pasa, ¿no? Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en este momento entre los cuatro, preguntamos quiénes son los candidatos a diputados o diputadas de Caranavi, no los conocemos. ¿Sabe o no sabe la gente? No sabe la gente. ¿En qué porcentaje no, cree? Yo me imagino en un 90%. En un 90% no sabemos. Y en algunos casos ni siquiera sabemos quiénes son los candidatos. Sí, suenan Tuto, Samuel, Andrónico, y para de contar. Y para ponerle la cereza en la torta, Eva Copa, que va con su partido Morena, dice, no voy a participar. ¿Y dónde están los gastos? ¿Dónde está el desgaste? ¿Dónde está la gente que confía? Y no hay ley para... Y no hay ley. O sea, hay que afinar la ley del órgano electoral en relación a estos temas. Cruz, sobre el mismo tema. Sí. ¿Cuál es su percepción? ¿Verdad? No, a ver, ¿cómo lo vemos en Bolivia hoy? ¿Cómo vamos? Es decir, ya lo pito un poco a la lista el tema de la democracia. Sin embargo, la democracia nunca se ha consolidado desde mi punto de vista como debería ser. Hoy por hoy nuestra democracia, por ejemplo, más que representativa, evidentemente en la práctica, en la ley está así, ¿no? Está en la Constitución, todo está así. Sin embargo, la democracia se ha vuelto una especie de libertinaje hoy, para mi punto de vista, porque todos quieren hacer lo que les da la gana. A eso se le llama pérdida de institucionalidad, ¿no? En Bolivia, pérdida de institucionalidad. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué ayudó a que uno pase esta situación? Se trata de decir, por ejemplo, los partidos políticos que no se sienta su campaña, no se nota. Ahora, eso me parece que es porque estamos saliendo de un lapso de tiempo de casi 20 años, ¿no? Donde no había mucha libertad, donde de alguna forma se ha resquebrajado la institucionalidad de los partidos políticos. Es una forma, yo lo veo así, ¿no? Se han debilitado tanto, ¿no? Estos partidos políticos que a lo mejor algunos han sobrevivido, están por ahí, han intentado con muchas otras cosas, como por ejemplo el prohibir, el hacer campaña proselitista en las comunidades, en otros lugares, las permanentes amenazas desde el gobierno mismo. Pero ahora este año es un poquito que vamos recuperando eso, pero como se dijo, no hay todavía esa, digamos, ese gusto que había antes. Por ejemplo, antes, si recuerdas, Dalit, Plácido,
en la época de Jaime Blas Zamora, del Gallo, habían canciones, habían jingles, ¿no? Habían jingles con canciones, ¿te recuerdas, no? El Gallo que cantaba. Y había un lapso de tiempo muy de la UDP también, había canciones, ¿no? Pero faltando 3 meses, ya sabíamos por quién votar. Exacto. Y nadie prohibía a nadie. Y canciones, la de ADN, por ejemplo, Mi General Histórico. O la del MIR que habla, dice, marchemos juntos a na. O sea, eran marchas realmente muy lindas, o sea, marcaban, pero 3 meses antes ya sabíamos. En cambio, hoy, mira, nos estamos preguntando, 4 periodistas, no sabemos quién son los diputados y diputadas. 28, pero ahorita, mira, si nos preguntamos nosotros, ahorita, ¿no? Pero no lo vamos a decir, evidentemente. A mí me preguntaban, ¿por qué vamos a votar? Yo les decía, francamente, no sé. Pero claro, ese es otro sitio. A ver, 29, esto se acaba, julio. Agosto 17, estamos 2 semanas y algo más. Y hay un silencio electoral faltando 3 días. Exacto. Entonces estamos hablando hasta el 14. O sea, a partir de mañana tenemos 2 semanitas. Galo. Yo creo que si bien tenemos esa falta, digamos, de conocer concretamente a los candidatos, es por la coyuntura que ha pasado, ¿no? Que ha vivido el país desde hace 2 años atrás. Bueno, para no exagerar, pongámosle 1 año, porque ha habido la falta de combustible, los bloqueos, una serie de problemas que ha venido aquejando, ¿no? al país, y creo que eso ha llamado más la atención, y de pronto se vienen las elecciones, ¿no? Se programa para el 17 de agosto, surgen candidatos, en la mayoría ya conocidos, políticos conocidos, y creo que la población en general ha estado más inmersa en la problemática social, económica, de la crisis que está viviendo actualmente el país. O sea, el poblador, el ciudadano común estaba más preocupado que llevar a la mesa, ¿no? Y hasta este momento sigue preocupados, preocupados en eso. Y poco nos interesamos en la parte política, en el tema de qué nos ofrece este candidato, qué va a hacer por mejorar el país. Tú te acuestas y despiertas con esa preocupación, hermano, de saber qué vas a llevar mañana. Encima tienes deudas, tienes responsabilidades, tienes obligaciones. Entonces eso prácticamente ha cubierto o ha llenado más que todo el interés de la población en el tema de la crisis, ¿no? Por eso, como decía David, pocos conocen quién es el candidato, quién es las candidatas candidatos a diputados o la circunscripción 15. Yo creo que estas elecciones nos está encontrando tanto a la sociedad civil y política en un ambiente bastante crítico, prácticamente un rompecabezas. El próximo gobierno, quien quiera que sea, va a tener que armar un rompecabezas. Y es un rompecabezas bastante complicado, porque... Pero tampoco va a tener gobernabilidad. Oiga, a ver si, enseguida vamos a tocar este tema. Oiga, me llama la atención, sí, no termina de conocer, al margen de unos 3 o 4 que, se han mostrado abiertamente en el tema de las publicidades, si la gente no termina de prestarle mucha atención, o de repente, no conoce los rostros de los candidatos, de la gran mayoría, ¿qué va a pasar con nuestros candidatos a diputados, por ejemplo? O sea, no van a tener el tiempo necesario como para poder familiarizarse con sus propuestas. Puede pasar incluso como que nos pasó en las elecciones judiciales. ¿No? Exacto. O sea, ahí no conocíamos a los candidatos prácticamente, ¿no? Ahora, esta falencia, por ejemplo, yo lo veo parte de la misma ley electoral. Porque antes, volviendo al tema, no había ese límite de tiempo de hacer publicidad en las radios, en la televisión. Y era libre, los partidos políticos podían, hace 1 mes y medio, casi 2 meses ya estaban haciendo publicidad, pero ahora no, la ley electoral simplemente limita un cierto tiempo y eso no alcanza prácticamente, y por eso mismo creo que es una parte de eso. Adalid, en materia de propuestas, ¿han escuchado algo novedoso? Algo que, de repente uno diga, este señor sí me convence con sus propuestas. ¿Has escuchado alguna propuesta que de repente, esté enmarcada en lo que ahorita está sintiendo la gente, la población? A ver,
Dos temas que te abordo. El primero, lo que dice Cruz. La ley del órgano electoral, del Tribunal Supremo Electoral, tiene muchas falencias. Por ejemplo, en ese momento están presentando sus disculpas para no ser jurado electoral. Y lo dijo una vocal. Nunca hemos tomado en cuenta que yo no puedo ser jurado electoral porque tengo detención preventiva. Eso nunca lo han tomado en cuenta. Y son anécdotas que está contando los vocales. Uno. El segundo tema, pésimas campañas de todos los partidos políticos, porque estas elecciones se van a decidir en las redes sociales, que es un acceso libre, gratuito, que pueden hacer grandes campañas. Y lo que dice Cruz, hace años, faltando 2 meses, 3 meses, pongamos al país en movimiento, y ya estaba, ¿no? El gallo cantará. Ya teníamos. En el subconsciente de la gente ya estaba. Ya sabían, ¿no? Y sabíamos nosotros hemos debido ser jóvenes. Los colores de la papeleta, por ejemplo, claro, que ya nos acordamos. Reconocían. Y la propaganda política. Exacto, la propaganda, que eran joyitas realmente muy lindas, ¿no? Yo recuerdo una propaganda en la radio de la UDP, le preguntaban, ¿por quién va a votar? UDP le voy a votar. Una señora, histórico. Pero hoy en día no los conocemos y no hacen uso de las redes, que es un acceso fácil, no lo hacen. Eso es su tema, en la parte comunicacional. Perdón, la otra, que yo veo una canallada en estas elecciones, el primero, estamos viendo en el país que hay lugares que no se puede ingresar. Y Caranavi ha pasado una vergüenza con la llegada del candidato del MAS. Se refiere este último, la presencia de uno de los candidatos. La llegada de Castillo. No porque sea afín a Castillo, pero democracia es aceptar a todos. En las redes comentaba un seguidor, decía, debemos escucharles y conocer qué es lo que están proponiendo, no prohibirles. Hemos dado una mala imagen. La segunda observación, y canallada lo digo, no conocemos. Mira, los 4 somos periodistas, no conocemos. En ese momento haríamos un concurso de quienes conocen a los vicepresidentes. No los conocemos. No los conocemos y tienen la posibilidad, pero está muy frágil. Ahora, lo que dice Cruz, también yo estoy de acuerdo. Estamos saliendo de un adormecimiento de hace 20 años, que muchos de nosotros hemos votado por el MAS, porque teníamos esperanza hace 20 años. Pero al final, en este momento, toda la estructura democrática está contaminado por un pensamiento de decir, no importa quién entre, la cosa sacar el MAS. Así de claro es el pensamiento. Y hay un fuerte sector del MAS que no vamos a salir. Entonces, son esas cosas. Ahora, hay candidatos del movimiento al socialismo, dice, voy a dar perdón tributario, voy a nacionalizar los autos chutos, voy a aumentar el bono dignidad. Pero están en gobierno, y van a estar en gobierno hasta noviembre. Mañana pasado hace un decreto y se pueden nacionalizar los chutos, se puede dar una amnistía en impuestos. Ya lo que ahora está en este tema de los impuestos es un chenco total, es un drama. Porque tú abres un negocio y a las 24 horas ya te caen impuestos. Y da miedo ser emprendedor en este país. Esa es una salida muy clara. Cruz, hay básicamente, bueno, creo que todos lo notan, y lo nota el bolsillo de la gente todos los días. Canasta familiar, precios totalmente disparados, el combustible que es prácticamente produce caos. Ya son varios meses y meses de la misma situación. Uno sale por las calles de la ciudad, uno de los casiles está totalmente lleno. Duermen un día antes, resulta que llegan casi hasta la estación y de repente se acaba y bueno, tienen que ir a la otra estación. Realmente estamos muy complicados en Bolivia. ¿Qué va a pasar? ¿Qué soluciones se necesita? ¿Qué tiene que ofertar un candidato para que bueno se gane el corazón de la gente? ¿Qué tiene que pasar? Es muy complejo. O sea, decir una sola palabra o 2 palabras es muy complejo la situación que vivimos, pero así en síntesis, algo ha fallado. O sea, yo entiendo que el socialismo con el MAS ha comenzado de repente con muy buenas intenciones, ¿no? De favorecer a la gente
menos poseídas, de sacarla de la extrema pobreza, es decir, pienso que de repente ha comenzado con buenas intenciones, pero algo ha fallado, ¿no? Y hoy estamos como estamos, ¿no? El cuadro que tú pintaste, Plácido, la economía totalmente debilitada en las familias, no hay dólar, aunque nosotros no usamos mucho dólar, pero eso nos implica de cierta forma en los precios que consumimos. La gasolina, por ejemplo, los principales aspectos para que la economía, es decir, para que la inflación siga subiendo, para que los precios sigan subiendo. Y lo vivimos todos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, simplemente así de una forma muy sencilla, con 100 o 120 bolivianos yo podía ir al mercado y comprar muchas cosas antes, o sea, el año pasado, digamos. Pero ahora ya no se puede comprar con esos 100 bolivianos, 120 bolivianos. Da miedo, en tu sentido, da miedo ir al mercado porque ya las cosas han subido casi el triple. Un ejemplito, el aceite, por ejemplo, que costaba un litro 11, 12 bolivianos. Ahora, ¿cuánto está? ¿No? Casi 30, 25, 26, dependiendo también. Así que es muy compleja esta situación. Entonces, creo que, como dicen los analistas también a nivel nacional, los bolivianos ahorita, de repente no estamos haciendo mucho, digamos, mucha protesta, porque tenemos esperanza en las elecciones que se nos vienen todavía, ¿no? Entonces, creemos que en eso vamos a cambiar algo. Pienso que mucha gente está pensando así, por eso ahorita en este momento no hay mucha protesta, de repente se está inhibiendo las personas o la gente, yo mismo, también, en las elecciones va a cambiar algo, esperamos, y la esperanza es que en las elecciones se tenga un presidente, no sé quién será, ¿no? Porque la misma oposición un poquito un poquito que nos desconcierta, nos decepciona, porque se hablaba de la unidad y al final están llegando todos divididos, entonces difícil, por eso en cierto momento decía, difícil saber por quién votar incluso, ¿no? Entonces, la situación es muy compleja, Plácido, hoy por hoy, pero nuestra esperanza implícitamente está en las elecciones, ¿no? Claro, sobre el mismo tema. Sí, yo creo que, como dice el refrán, ¿no? A ríos revueltos, ganarse de pescadores. Sí, eso sí. Esto se ajusta a los actuales candidatos, ¿no? A la presidencia, porque la mayoría de los candidatos dicen, nosotros vamos a traer dólares, especialmente los de la derecha, ¿no? Turco y Samuel. Vamos a traer dólares porque saben que en Bolivia ha escaseado los dólares, ¿cierto? Y también la otra carnada, diríamos, entre comillas, sería el combustible. Hasta Evo Morales decía, cuando pretendía candidatear, voy a inundar en una semana de combustible a Bolivia. O sea, han aprovechado los candidatos esas necesidades, esa desesperación que tiene la población actualmente. Y no sé, el propósito quizás es de conquistar más votos a su favor, pero yo creo que la población analiza, el ciudadano votante va a analizar fríamente si ese candidato realmente va a poder cumplir ese propósito o no, porque una cosa es hablar y otra cosa es accionar, ¿no? Porque son dos cosas diferentes, dada la situación económica que no solamente se está pasando en Bolivia, sino a nivel mundial, la crisis está mundial, y eso de una u otra manera quizás va a poner ciertas trabas, ciertos frenos en ese propósito de los candidatos. Pero yo creo que por el otro lado el ciudadano común está esperanzado, está viendo al futuro presidente, quien quiera que sea, reitero, está viendo como un héroe quizás, un salvador, ¿no? Porque ante esta situación que necesitamos combustible, la gente está durmiendo, pernoctando días enteros en las estaciones de servicio, están comprando un litro de aceite a un precio elevado, en algunos casos no encuentran pan, o sea, una crisis prácticamente que está desesperando al ciudadano y está esperando que ese candidato sea elegido, un presidente, y pueda solucionar un problema. Pero no tienen varita mágica, ¿no? Esa es la situación, no van a tocar y van a solucionar inmediatamente. Mira, van a asumir el cargo, el presidente electo va a asumir en noviembre. Noviembre todavía. 9 o 10. Sí. Va a formar su gabinete, ¿en cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo le lleva a armar un gabinete? Ponle un mes.
ese gabinete va a contratar el personal en los ministerios, ese personal va a llevar otro tiempo. Va a haber cambio en los ministerios. Para adaptarse, ¿no? Personal. Para adaptarse al... A ver, sobre este tema. Bueno, antes, por favor, permítame, estamos con el cafecito, producto 100% caranaveño, producto que, bueno, es nuestra marca estrella, creo, a nivel internacional. Por favor, sí, va a ser cafecito. Es nuestro café caranaveño, que es muy cotizado en el exterior, en el país, y lógicamente, bueno, sirve para una buena tertulia. Este tema es muy interesante. Marcelo, ¿tiene por favor participación? Enseguida vamos a estar precisamente con las personas. ¿Quieren interactuar con nosotros? Por favor, escríbanos a las plataformas sociales y naturalmente puede hacer alguna consulta a cada uno de nuestros compañeros que están precisamente. El próximo gobierno, Adalit, ¿lo va a tener fácil? Ya un poco lo ha esbozado, lo ha adelantado Galo Blanco. ¿Cuánto tiempo le va a dar la población al próximo gobierno, al próximo presidente, para que pues pueda atender estas necesidades que prácticamente agobian a la gente? Pregunta complicada, ¿no? Comprometedora. A ver, dentro de una estructura social donde la esperanza está en el ánfora para la votación y que nos sintamos importantes y que posiblemente queramos ver una solución, es una parodia a la desesperación. Todo el mundo piensa que el 17 de agosto vamos a votar y al día siguiente está solucionado. No, señor. El gobierno va a salir en noviembre. Los medios de comunicación dictarán quiénes son los ganadores el 17 a partir de las 8 de la noche. Pero el gobierno y el Tribunal Supremo Electoral va a contar los votos hasta noviembre oficialmente. Tema número 1. El tema número 2. Se va a posesionar el gobierno en noviembre. Y pongamos el ejemplo con Samuel, que dice 100 días y adjetivos. No, 100 días no. No podemos hablar así alegremente, decir que se va a solucionar y con una varita mágica, diciembre, enero y en febrero carnavales vamos a estar felices. No. Yo mínimamente le doy un año ¿Aguantar a la gente? Al gobierno para que pueda encontrar soluciones. Tema número 1. Lo que tú dices, la gente va a aguantar. No. Y teniendo en la acera del frente una oposición del expresidente Juan Evo Morales Aima, que no lo va a dejar gobernar. Y lo ha dicho. En su radio Causacho en Coca lo ha dicho. En las últimas horas han hecho arengas a quemar ánforas. Un abogado lo dijo, a quemar ánforas. Entonces no la va a tener nada fácil. Y con la debilidad política que tienen en este momento los candidatos, nadie nos convence. No, sí, lo dice Cruz, todavía no me he decidido, pero en anteriores elecciones ya sabíamos por quién votar, antes, hace 20 años atrás. ¿No? Y existen fenómenos sociales tan complicados. Por ejemplo, yo tengo mi hijo Alejandro, que está aquí, que tiene 23 años. Al único presidente que ha conseguido es a Evo Morales. Nosotros sí hemos conocido golpes de Estado, toques de queda, persecuciones políticas, la muerte de Marcelo Quiroga Santa Cruz, paramilitares hemos conocido. Nuestros papás han conocido a San Román en el MNS, parapateado ahí de la Icacota, aviones que disparaban, militares que salían, tanquetas en la plaza, Lechino Kendo. O sea, es complicado. Pero no va a suceder, y eso hay que alertar a la población, que debemos amasarnos un poquito los cinturones y esperar. Ahora, esto no significa pasividad, pero que sí hagamos, pongamos desde Levante nuestros derechos. Bueno, si la victoria va a ser con mayoría, va a ser, qué sé yo, va a haber gobernabilidad. Si va a haber gobernabilidad, la distribución de escaños, si va a ayudar o no va a ayudar. 37% de votos indecisos en blanco nulo, y hay un sector que está promoviendo eso. Hagamos lo siguiente, en la siguiente zona le voy a consultar esa situación. Este mismo tema que hacía mención Adalit, por favor. Sí, no, evidentemente... ¿Va a aguantar la gente el tiempo que pueda? Porque como decía Galo Blanco, o sea, la gente está esperando que
después de las elecciones se solucione su situación que tiene que ver con el tema de la economía, tema combustible y una serie de necesidades. Sí, es difícil. Por ejemplo, mira, quien sea que entre, incluso aún puede entrar incluso uno de izquierda, digamos, ¿no? El tema principal es el combustible en este momento. Sí o sí, el próximo gobierno va a tener que tomar medidas con respecto al precio actual que tenemos en cuanto a combustible, gasolina, diésel, está subvencionado, lo que está haciendo que sea insostenible en este momento prácticamente para la economía nacional, ¿no? Ya lo ha admitido el presidente, ya lo admitieron los políticos, todo eso. Así que eso va a ser un tema bien importante. Digamos que el próximo gobierno, quien sea, quiera levantar la subvención, ¿no? Gradualmente, no importa aún como están diciendo. Pero eso va a implicar que es que los bolivianos somos también la parte, en Bolivia, por ejemplo, los intermediarios son los que aprovechan rápidamente, ya sea en el comercio o en el transporte. Apenas suban un poco de precio en la gasolina, van a comenzar a subir los precios. Eso implica mayor afectación a las personas con escasos recursos. Y eso va a ir empeorando, digamos, la pobreza en el país, ¿no? Por ejemplo, aquella persona que hoy por hoy subsistía con su salario mínimo, digamos, 2.500, 3.000, digamos, ¿no? Pero conforme vayan subiendo los precios, ese es su dinero de 3.000, ya va perdiendo su poder adquisitivo, ya no va a alcanzar para muchas cosas. Entonces, eso va a hacer que existan muchas protestas. Y como decía Dalit, incluso ahora, principalmente tomando en cuenta que hay un sector en Bolivia que está diciendo que, ya lo escuché, ustedes lo han escuchado también, el próximo gobierno no va a aguantar ni 2 meses, así han dicho, ni 2 meses. Claro, es una clara alusión directamente a que las cosas se van a complicar para el próximo gobierno y no van a aguantar. ¿Conviene ser presidente en este panorama? Mira, les comento algo. Mira, yo he escuchado bastante las propuestas de Dunn, ¿no? Ya no está candidato, por si acaso, ¿no? Entonces, él decía, por ejemplo, que la situación es muy complicada, pero en ese sentido, y también escuché incluso a Evo Morales decir, en cierto momento, ahora no lo admite, pero más antes decía, da miedo ahora gobernar, ¿no? ¿Por qué? Porque él sabe que la situación actual en Bolivia está tan complicada realmente, difícil. No hay una varita mágica. Quien decía, creo que calculamos, y dicen los analistas, como año y medio para que de alguna forma podamos recuperar nuestra situación económica en el país. Y eso teniendo las medidas correctas, ¿no? Pero si al margen de las medidas que tenga el próximo gobierno, la población no lo entiende, las cosas se complican. Incluso se puede truncar la gestión del próximo gobierno, ¿no? Rápidamente. Hay esa posibilidad. Hay esa posibilidad todavía. Y alguien decía, por ejemplo, hablando de Dunn, ¿no? No quisiera que Dunn entre ahora en la gestión porque la cuestión va a ser muy complicada. Así que para ser más bien que espere la próxima gestión, ahí tendrá más oportunidad. De repente sería así. Dígalo, sobre el mismo tema. ¿Qué tiempo aguantará la población? No lo sé, pero yo creo que tenemos que aguantar. Hay otro, ¿no? Tenemos que dejar de lado la intransigencia. A ver, lo que pasó en Argentina, por ejemplo, con Javier Milei, un gobierno socialista de izquierda que ha gobernado por mucho tiempo, ha dejado también en ruinas ese país, ¿no? Y ahí surge Milei, que es muy corto. Surge Javier Milei de un centro derechista y propone una maravilla de soluciones, ¿no? Y mucha gente decía, no, este está loco, no creía que eso iba a pasar, pero entra como presidente, es electo y ahí empieza con todas sus propuestas que ha planteado en su candidatura. En los primeros 3 meses ha habido reacción, pero no ha habido reacción de la ciudadanía civil, diríamos, sino ha habido reacción de opositores, de los izquierdistas que estaban encaramados en el ministerio, como actualmente ocurre, ¿no? Ahora ha empezado a poner trabas a la ejecución de sus proyectos, de sus planes. Bueno, pero más ha primado, ¿no?, la cordura del resto de la gente. Y ahora Argentina está levantando vuelo, está empezando a despegar. ¿Puede pasar en Bolivia eso? Puede pasar. Todo depende de dejar de ser intransigentes.
de dejar, si el gobierno, bueno, si dice que va a solucionar en 100 días, esperemos 100 días. Y si no pasa, ayudemos a ver cómo podemos solucionar, porque es una fea costumbre de esperar a que en cama nos sirvan todo, como decimos, ¿no? Hay que trabajar, hay que levantarse a querer apoyar a ese gobierno que quiere levantar al país, sea quien sea. Creo que ese tiene que ser el sentir de todo boliviano, porque todos tenemos la misma necesidad. Ahora, el gobierno que entre, quien quiera que sea, lo primero que tiene que estabilizar es la situación económica. Y dentro de esa situación económica está el tema dólar. Porque en base a esa moneda norteamericana que muchos políticos, algunos políticos odian, gracias a eso, pues la economía se mueve, queramos o no. Aceptemos o no aceptemos, se mueve la economía a nivel mundial gracias a la moneda estadounidense. Los comerciantes del Alto, los grandes empresarios de Santa Cruz, están en función a todo lo que es la dolarización. Entonces, ese yo creo que es el primer paso que tiene que ejecutar el próximo gobierno, y luego vienen los demás, el tema combustible. Si se estabiliza el tema dólar, yo creo que la situación del combustible también paulatinamente va a ir mejorando. Y así sucesivamente el combustible va a ir estabilizándose y los precios van a ir también estabilizándose y en su caso tal vez volver a la normalidad de los precios que antes estaban. Muchos candidatos han hecho mención al tema créditos para subsanar esta situación. En la Asamblea Legislativa Plurinacional, Morales tenía mayoría y se le facilitaban muchas cosas. Aprobación de leyes, ¿no? Este gobierno, el que viene, ¿tendrá mayoría, votación en la distribución de escaños? Ese es un subanálisis, por ejemplo, que nadie lo está realizando, ¿no? De cómo va a estar la Cámara Alta y la Cámara Baja en relación al tema de la mayoría que se pueda tener, ¿no? Este es un paso que puede ser en falso, que puede ser gobierno, pero que no puedes tener la mayoría. Está eso dentro de la estructura del juego político. Pero aquí lo que más nos preocupa, al menos a mí me preocupa como periodista, es que dependamos de créditos. Créditos que vienen para salud, créditos que vienen para carretera, pero que están siendo utilizados en el tema de las elecciones. Por ejemplo, hasta hace un mes no teníamos el dinero suficiente como para poder mandar el dinero a bolivianos que viven en el extranjero. Y alrededor de 4 o 5 países se han quedado, que tienen un promedio de 20, 30 bolivianos, sin tener la opción de la votación. O sea, es muy frágil. Desde todo punto de vista, el tema del gobierno en este momento es realmente un caos, es alarmante, es desesperante, ¿no? Tú te pones a pensar, un trabajador de la alcaldía pisando los pies sobre la tierra, el caso de Caranavi, que gana un promedio de 2.500 bolivianos a 3.000 bolivianos, ¿le alcanza para la canasta familiar? Con 2 hijos, 3 hijos. Es terrible lo que está sucediendo. Pero ni en la etapa de la UDP, que hacíamos cola para el pan, para la harina, hemos hecho cola para la gasolina. Y nos damos cuenta que la gasolina llega a 7 bolivianos con 50 centavos y subvenciona. Y nosotros compramos a 3.50. Y de los 3.50 utilizan los autos indocumentados, que no aportan nada. ¿Te imaginas lo complicado que es este tema? Ahora, hay mucha gente que dice, ya, de una vez que se elimine la subvención y listo, que nos venda a 15 bolivianos la gasolina, ya. Hablan, o sea, hay gente que está desesperada. Ahora, bueno, vas a comprar la gasolina a 15 bolivianos y te vas a comprar el Nescafé en 150 bolivianos, te vas a comprar una Coca-Cola en 25 bolivianos y el almuerzo va a costar alrededor de 25 a 30 bolivianos. Se ha escuchado a mucha gente hacer mención sobre el tema de quitarle la subvención. ¿Es una trampa? ¿Por qué no lo hace este gobierno? Porque sabes que ha habido una gestión pésima del gobierno que nunca ha sucedido, ha mostrado la realidad. Se van alrededor de 500 millones de dólares mensuales para la compra de la gasolina. 500 millones de dólares mensuales. Y nunca se ha tomado una política del accionar sobre hidrocarburos, estos energéticos, como en Colombia. Colombia tenía el mismo problema.
Pero Colombia ha ido subiendo de 3.50 y pasaba 3 días y era 3.60, pasaba 10 días y era 3.70. Gradualmente, ¿no? Gradualmente de 10 centavos en 10 centavos. Y a la par de eso, la economía, el Producto Interno Bruto que producía el país y que se dividía en temas de salarios y demás actividades económicas, el sueldo era 2.500, de 3 meses y era 2.550, 2.560, y les daba tiempo como para poder ajustar la economía, los productos y demás cosas. El tema de mayorías, Galo, el próximo candidato, en este caso el próximo presidente, va a contar con mayoría. Así como se está presentando la situación, usted observa las encuestas, las últimas encuestas, está un poco parejo. ¿Habrá mayoría? Dudo que tenga mayoría. En primera vuelta. Pero sí, yo creo que va a tener alianzas, ¿no? ¿Esto se define en primera vuelta o así como él hace un análisis de lo que está observando este panorama, esta coyuntura? Bueno, ¿se define en primera vuelta o en segunda vuelta? La presidencia puede ser, pero la mayoría parlamentaria creo que va a tener que definirse ya dentro del Parlamento, ¿no? Porque ahí se hacen las alianzas. Si estamos hablando de mayoría en la primera vuelta, dudo que haya, porque, mira, está prácticamente fragmentada la situación política, ¿no? Cada cual está haciendo propuestas. Bueno, yo creo que la mayoría, en este caso, tendría que ser en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, para que ese gobierno pueda gobernar tranquilamente, ¿no? Y ejecutar todos sus planes, pero eso dudo que haya. Cruz, es el tema de la gobernabilidad, ¿no? O sea, gobernabilidad no es tener una mayoría, es decir, bueno, lo ideal sería tener una mayoría como lo tenía Evo Morales, mayoría absoluta, y podía aprobar todas las leyes que quiera, y eso lo ha hecho también. Pero ahora, en la actual circunstancia, viendo las encuestas, que a veces se equivocan evidentemente también, pero digamos, refiriéndonos a las encuestas que hoy por están saliendo, nadie va a lograr la primera mayoría, es decir, nadie va a ganar en la primera vuelta. Es posible que los dos primeros son los que disputen la segunda vuelta, es posible eso, o puede ser también un primero, es decir, uno de la derecha y uno de la izquierda, se puede dar también, pero de momento en las últimas encuestas, bueno, están parejitos, digamos. Sí, entonces, pero ¿de qué es la segunda vuelta? La segunda vuelta es entre el primero y el segundo, ¿no? Entre el primero y el segundo, la segunda vuelta. Entonces yo creo que esto se va a definir en la segunda vuelta. Nadie lo va a ganar en la primera vuelta, por lo que lo estamos viendo muy difícil, a no ser que pase alguna circunstancia. Hay un detalle. Bueno, yo me refería anteriormente a la mayoría en la gobernabilidad, ¿no? Pero si estamos hablando en el tema votación, en el tema de porcentaje que va a sacar el candidato en la primera vuelta, hay una situación que poca gente se está dando cuenta. Hay, por ejemplo, el MAS, o los evistas, así concretamente, están promocionando el voto nulo, ¿verdad? Ya han abierto casas de campaña en diferentes lugares, especialmente en el Chapare, para que la gente que son adeptos a ese partido puedan votar nulo. Inclusive ya se está contagiando, creo, en Carenavi también esa situación. Pero si votan nulo, según la ley electoral, ese porcentaje de nulo va a favorecer al primero, al segundo y al tercero más votado. El orden podemos definir, pero por decirle, si en el supuesto caso Andrónico, digamos, sacara 38%, no ha obtenido la mayoría, pero los votos nulos le van a sumar un porcentaje, y otro porcentaje al segundo más votado y al tercero así, sucesivamente. Entonces puede ser riesgoso esa situación de votar nulo, y mucha gente dice votar nulo es no favorecer, pero indirectamente, no, en la ley está enmarcado esa ley electoral ha establecido el gobierno de Evo Morales. Indirectamente favorece al primero. Favorece al primero, y se divide 8% entre el segundo y el tercero. Habrá que revisar esa parte, sin embargo. Así es que votamos. Sin embargo, se contabiliza en el escrutinio, contabilizas válidos, nulos y blancos, ¿no?
sabes cuándo son los nulos y cuándo son los blancos, que revisar ese tema. Sin embargo, le estamos hablando de esto de la mayoría. Por ejemplo, ya decía Dalit con respecto si en esta primera vuelta, digamos, no hay un ganador como para directamente ganar en la primera vuelta, pero en la primera vuelta es donde se designan los escaños parlamentarios, ¿no? Sí. No en la segunda vuelta. La segunda vuelta simplemente es ya para elegir al presidente. En la primera vuelta es la distribución. Sí, ahí es la distribución. Por eso, un claro ejemplo para nosotros es lo que ha pasado en Perú en las anteriores elecciones. En la primera vuelta, digamos, Fujimori tenía muy buena votación y tenía muy buenos, o sea, una cantidad enorme de diputados. Sin embargo, en la segunda vuelta ha perdido y el ganador ya tenía muy pocos diputados. Entonces, ahí no hay gobernabilidad, ¿no? Porque la oposición tiene más diputados, senadores, y mientras el que ha entrado presidente no tiene diputados, muy pocos, entonces no hay gobernabilidad ahí. Ahora, es muy probable que en Bolivia, por ejemplo, entre el primero, digamos un ejemplo, una suposición, Tuto y Samuel, digamos, resulten primero y segundo, pero nadie gana para ganar la primera vuelta, entonces van a ir a la segunda vuelta, son de la derecha. Evidentemente ahí, después de entrar, o sea, ahí, por ejemplo, pueden hacer pactos, como decía, tratados, pactos, tendría que haber una mayoría de pactos ahí, ¿no? Para que tengan gobernabilidad en Sampa. Pero cuando entran dos, entre una derecha y una izquierda, es muy difícil, y eso lo hemos visto ya en otros países, sobre todo en Perú, y conociendo a nuestros políticos va a ser muy complicado. Digamos que entre Samuel primero, Andrónico segundo, digamos, por ejemplo, ¿no? Y van a la segunda vuelta, ya Tuto se une con Samuel y ganan la primera vuelta de la presidencia, pero ya Andrónico tendrá muchos diputados y el gobierno no tendrá la mayoría necesaria para aprobar las leyes, entonces ahí es la falta de gobernabilidad, es el mismo problema. Adalid, ¿qué es lo que pasó? A ver, esto está polarizado, o bueno, dividido, ¿verdad? Partidos de la izquierda y partidos de la derecha. ¿Quiénes han reaccionado mejor para estas elecciones? ¿Y qué es lo que pasó con la izquierda y qué pasó con los partidos de la derecha? ¿Qué es lo que sucedió? Porque algunos han salido beneficiados y otros no tanto así. Todos se aplazaron. El tema de la derecha o de la izquierda no existe en el país. Supuestamente. O como el discurso del anterior gobierno, el imperio. Mostrame en Caranavi el imperio. Mostrame la derecha en Caranavi. No, la derecha nos va a dominar, la derecha está en la alcaldía. No. Está polarizado a tal extremo que la devaluación de los partidos políticos está trayendo como consecuencia esta crisis donde nadie está proponiendo cosas concretas de lo que va a suceder. Y para muestra basta un botón. Al inicio se ha hablado de una sola coalición, todos entusiasmados, todos los bolivianos entusiasmados de que haya un solo frente. Y el objetivo se volvía nuevamente el arroyo que tiene que ir al mar, donde decía, saquemos al MAS. Ese era el objetivo. Se juntaron Tuto, se juntaron Doria Medina, se juntaron Manfred, se juntó el hijo de Jaime Paz Zamora, Rodrigo Paz, se juntaron. Pero no dio resultados, ya empezaron a serrucharse. ¿En el otro lado? En el otro lado había solo... Mira, Andrónico en ese momento es la representación de Evo Morales, directo. Ahora yo tengo muchos peros contra Andrónico y es muy joven, se está lanzando con tan solo haber nadado en una piscina, se está lanzando al río Yara. Turbulento. Demasiado juego para él, es muy joven. Y los analistas decían, bueno, que vengan los debates y vamos a ver cómo se cae nomás de Maduro Andrónico. Y cierto, ahí están incidiendo los medios de comunicación. Entonces no hablemos de izquierda ni derecha. O sea, derecha puede ser Samuel Doria Medina. No. Derecha sí es Claure, que acaba de comprar una universidad en $1.000 millones. Pero Samuel no debe llegar ni a $200 millones. Tiene 21 empresas, sí, Claure, eso sí es la derecha. Pero también habla de tecnología, de información digital, piensa en el país, bueno, son esas cosas. Cruz, ya casi finalizando este espacio, por favor. Claro, estamos todavía en ese mismo tema
de la mayoría de los... Es cierto, es decir, haciendo un análisis profundo, bueno, en cierta forma, si hablamos, digamos, de la opinión popular, existe, o sea, lo vemos nosotros como la derecha y la izquierda, así nos han acostumbrado en ese sentido, ¿no? Pero si hacemos un análisis profundo, evidentemente no lo hay, o sea, una derecha no hay. Es más, los últimos creo que están más apuntando por un centro que tampoco lo es, en una forma de concepción muy correcta, ¿no? Por eso alguien hablaba de liberalismo, ¿no? Que es libertad para todo. Entonces, no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar de aquí a 2 semanas, un poquito más. Esperamos que las cosas vayan a ser mejores para el bien del país, ¿no? Sobre todo porque nuestra esperanza, como habíamos dicho hace ratito, está en las elecciones y en el futuro gobierno. No sabemos exactamente quién será, cada uno sabe, ¿no?, en su corazón por quién va a votar, totalmente secreto el voto, felizmente. Y es más, yo pienso que aún en los lugares donde se está haciendo propaganda por el voto nulo o blanco, hay gente que va a votar, ¿no? Porque digamos que en el Chapare no quemen ánforas, no voten nulo, entonces no tienen representación de su circunscripción, no van a tener. ¿Qué va a pasar con eso? No va a tener representación de ellos prácticamente. Podían tener de otros lugares también. Espero que en Caranavi no se lleve esa situación. En ese aspecto, esperar simplemente que seamos bastante maduros, no confrontacionales. Claro, por favor, para ir finalizando. Sí, yo creo que hay que definir, ¿no?, qué es derecha y qué es izquierda. Si hablamos del cuerpo humano, ya sabemos qué es derecha y qué es izquierda. Pero si hablamos de temas netamente políticos, esto viene de la izquierda, viene de Karl Marx, ¿no?, desde la Unión Soviética. De la parte de derecha estaríamos hablando de Norteamérica y demás, ¿no?, que son prácticamente algunas situaciones que ha trascendido fronteras y ha llegado a Latinoamérica. Pero hay una situación: los que son de derecha creo que son librepensantes, ¿no? Y los que son de izquierda son gente que se caracteriza por ser gregaria. Gregaria es aquella persona que hace lo que todos hacen, ¿no?, que se viste como todos igual, porque no tiene una autonomía, un dominio propio de su propia situación. ¿Cómo quiero ser? ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero decir? Entonces creo que la situación se da en esa circunstancia de que derecha e izquierda hoy en día está muy de moda en boca de todos, pero pocos saben el significado, inclusive el contenido y el accionar de ambas palabras. Sí. Muy bien, Galo, muchas gracias. Ya para finalizar, Marcelo, por favor. Saludos, Teodoro Mamá y Tarqui. Interesante oír el análisis de periodismo caranaveño con respeto a las elecciones desde Viacha. Un saludo a los 3 panelistas, de forma especial a Cruz Álvarez, por los recuerdos que nos trae. Sigan adelante. Gracias. Muchas gracias por los saludos. Muy bien, muchas gracias a la gente. Seguramente van a seguir interactuando con nosotros. Adalid, muchas gracias por su presencia. Bueno, creo que da para continuar hablando, por favor. El tiempo, lastimosamente, pues es un poco complicado cuando se trata de temas así que indudablemente nos interesan muchísimo. Gracias por venir. Muchas gracias a ti. Cruz. Adalid organiza un similar también, podemos estar ahí conversando. Claro que sí. Con otro cafecito. No, gracias, Plácido, por esta iniciativa. Mira, fíjate, creo que son muy pocas veces que nos reunimos así para conversar temas. Eso también demuestra que nosotros sabemos opinar, sabemos pensar, tenemos una posición respecto de cualquier situación política, económica, social. Así que es una forma de expresar también. Galo, gracias por venir. Plácido, encantado de haber estado acá junto a grandes compañeros, colegas, y nuevamente felicitarte por este emprendimiento junto a Magdalena, junto a Marcelo, también todo el equipo que te acompaña ahí en estudios, y deseo para ti, para todo tu equipo, sea un camino de mucho éxito, de muchos logros, y que puedas seguir creciendo cada día, cada programa, este propósito que tú tienes, y Dios bendiga a tu profesión. Muchísimas gracias, Galo. Muchas gracias a Adalid. Bueno, son personajes muy conocidos. Gracias, Cruz, por estar con nosotros, y
Bueno, hemos conversado. Por favor, les comprometo para una próxima oportunidad para hablar de comunicación. Por favor, creo que ahí va a estar un poco más entretenido. El tema que quieras. Vamos a la pausa, enseguida estamos de vuelta con mucho más invitados en Café en Vivo. Gracias por seguir nuestras plataformas sociales. Paceña, qué cerveza. Paceña, auspiciador oficial de la fiesta patronal Virgen de las Nieves, Carnaval.